Hola, buenas, estamos acá en una nueva edición de Cuestiones del Alma, en este día casi primaveral, está con una calidez hermosa, así que estamos en una nueva edición acá junto a ustedes para acompañarlos en estos procesos del alma, estas cosas que solo por ahí, no podemos entender porque no se ven, pero sí vamos a tratar de llevar ahí un poquito de luz a estas cuestiones que tienen que ver con la energía, con las cuestiones del alma, con las cuestiones que en realidad nos pasan a todos porque siempre hablamos de algo de generalidades, pero siempre digo, no somos seres únicos. Y hoy me pareció muy importante hablar de una temática a la cual hace referencia a lo que habíamos hablado la otra vez en Cuestiones del Alma con respecto a las emociones. Esta parte que es tan interesante de nosotros, porque somos seres emocionales, habíamos hablado, ¿sí? Que tenemos una mente, ¿sí? Una mente-cerebro emocional, al cual aparecen, se disponen, ¿sí? Y las asociamos mucho a las cosas negativas y positivas, ¿sí? De las emociones que conocemos, como la alegría, ¿sí? Como la sorpresa, ¿sí? Como la felicidad. Son emociones que generan una química hermosa, una química linda, pero a veces asociamos un poco las otras emociones, las emociones negativas, que hablan de esto, ¿no? De tener el miedo, de tener un enojo, de tener un desagrado, algo que no nos gusta, que nos da asco, ¿sí? Son emociones que las asociamos a lo negativo, pero en realidad, dentro de la parte emocional, esa energía en movimiento que tenemos absolutamente todos, porque estamos vibrando, ¿sí? Aparece esto que tiene que ver con la diferencia de las emociones que asociamos negativas, que son las displacenteras. Las placenteras son las que nos causan placer, las que nos dan esa química emocionante, las que aceleran el corazón, las que nos dan esa química de cosquillitas en la panza, esa que nos hace despertar entusiasmo, alegría, motivación. Esas son las lindas, las que causan placer. Sí, las displacenteras son estas que las asociamos a lo negativo, ¿sí? Que tienen que ver con el desagrado, con el enojo, la ira, con la tristeza, con el miedo. Y hoy, a partir de un montón de cuestiones a lo largo de la semana pasada que habíamos hablado de las emociones, me pareció bien empezar con una puntual que es importante, que socialmente está, digamos, muy vista de mal modo, porque el enojo, lo que encierra el enojo, está como asociado a ¿por qué te vas a enojar? No te enojes, ¿sí? Y cada emoción, ¿sí? Recordemos lo que habíamos hablado en el programa anterior, las emociones están por algo, vienen a traernos una información, vienen a resolver, a adaptar funcionalmente algo a todos, absolutamente al ser, a todos los seres humanos. Esto que hace la emoción, ¿sí? Primitivamente, cuando éramos seres primitivos, estamos hablando de muchísimos miles de años, ¿sí? Teníamos un sentido de supervivencia. Lo primero que teníamos que hacer era sobrevivir en este mundo rodeado de peligros inminentes, ¿sí? De poder, ¿no? Conectarnos con el alimento, con la casa, con un montón de cuestiones primitivas, pero el ser humano, más allá de que haya avanzado socialmente, ¿no? Con toda la información, con la tecnología, ¿sí? Ese instinto primitivo, que es el primer cerebro que tenemos, el cerebro instintivo, pasamos al cerebro emocional que tenemos y después al cerebro que tenemos de lo prefrontal, de la mente, del pensamiento. Pero en esta instancia, cuando hablamos de este cerebro, de esta mente emocional al cual tenemos todos, ¿sí? Es el cerebro que más manejamos, es la parte donde las emociones son las que más nos ayudan a transitar la vida. Y vos decís, pero ¿es necesario poder observar y registrar lo que nos pasa? Sí, absolutamente sí. Recordemos que están por algo estas emociones. Primitivamente hablamos de el sentido de la supervivencia, ¿sí? Si la persona, ¿sí? No sentía miedo, necesitaba estar en alerta para poder defenderse. Y acá hablamos del enojo como algo así. Bien, el enojo necesita ser
necesita estar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es una emoción más allá de que se asocie a lo displacentero, a lo negativo, a lo que socialmente está mal visto, en realidad nos correlaciona, nos amiga un poco con esta cuestión territorial de acá poner límites a esta supervivencia. Tengo que atacar, me tengo que defender, ¿sí? Entonces, frente a un enojo, voy a asociar esto, ¿no? Quiero poner límites a esto que no me está gustando y ahí aparece el enojo. El enojo nos prueba que en realidad hasta acá llegó lo que en realidad el otro propone, porque imaginémonos que ahora estamos socialmente en vínculos familiares, de amistad, de pareja, pero primitivamente, funcionalmente todos necesitábamos sobrevivir. Ahora, nuestra mente también a veces nos lleva a ese ser primitivo y aparece en el enojo, a lo cual, como está asociado a algo que está mal visto, tratamos de reprimirlo. Así como la tristeza, así como los miedos, cómo vas a tener miedo a saltar por ahí, ¿sí? Dentro de la emocionalidad, que es esta energía en movimiento, ¿sí? Hablamos de energía vibracional, lo cual, ¿sí? Cuando estamos vibrando, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene una frecuencia vibracional. Las frecuencias más bajitas tienen que ver con las displacenteras, con el miedo, la culpa, la vergüenza, el enojo, ¿sí? Es vibrar bajito. Pero eso no significa que sea una de las emociones, una de las, funciones naturales necesarias para esto de transitar por la vida. El tema es vivir enojados. Me enojo por todo, ¿sí? Hay una leve y sutil, diferencia entre el enojo que en realidad pudimos haber acumulado a lo largo de la vida, ¿sí? O un enojo que en realidad esté pasando en la actualidad, ¿sí? Si nos pasa alguna situación, sí aparece ese enojo, ¿sí? Y si no, podemos hablar de un enojo que es primitivo, que es desde el enojo infantil, porque en realidad me dijiste A y me enojé, ¿sí? Me dijiste A, me enojé, ¿sí? Pero intento de alguna manera, ¿sí? Provocar una molestia, alguna cosa hacia ese otro que en realidad me provocó el enojo, ¿sí? Y el enojo acumulado, sepamos que el enojo acumulado que no se puede expresar, por algún lado va a salir. Y ahí aparece esto que tiene que ver con la violencia, la ira. ¿Cómo podés decir, no? Ver a una persona que está tranquila continuamente en sus días, continuamente. Hay una película que está muy asociada, ¿sí? a la furia, y hay un montón de películas que se asocian a esta emoción, la violencia, que es, una película es La Purga, donde se acumula, no se expresa, no se registra, este enojo, ¿sí? Que lo pudimos haber sentido, ¿sí? En nuestra infancia primaria, es decir, con nuestros progenitores, ¿sí? Y cuando este enojo se acumula, explota por alguna manera, ¿sí? Recordemos que hay motivos por cual encendernos. Pueden ser motivos que llevamos dentro nuestro, o motivos que nos encienden, que tienen que ver con estas cosas que pasan en nuestro exterior, lo que nos sucede, nuestra realidad, que provoca, ¿sí? Provoca un enojo. El tema es que la acumulación, ¿sí? Como lo dijimos en esta película, La Furia, o en esta película donde la purga se busca un día para que todo ese cúmulo de violencia, de ira, de enojo, se pueda volcar, se pueda depositar, porque recordemos que en la sociedad está mal visto el enojo, ¿sí? Socialmente, todos estos instintos primitivos, todas estas emociones, ¿sí? Están cuestionadas. No podemos vivir enojados, y es la realidad, no podemos vivir enojados, pero sí tiene una razón de ser, y no es justificar el enojo, sino poder entenderlo, registrarlo y saber que tiene una raíz, ¿sí? Tiene una raíz desde qué lado, ¿sí? Que esta emoción, esta manifestación, ¿sí? De este enojo tiene que estar, tiene una razón funcional a nivel adaptativa en nuestro ser.
¿sí? Tampoco es negarlo, tampoco es acumularlo, pero sí encontrar estos mecanismos de gestión, ¿sí? Para ponerle un poco de mente a esto que vibracionalmente lo tenemos que expresar. ¿Qué pasa si a lo largo de muchos años, ¿sí? Esto es lo que sucede cuando acumulamos, ¿sí? Dentro de los primeros programas, cuando nuestros padres empiezan, ¿no? Empieza la vida y nos conectamos emocionalmente con estos seres amorosos, ¿sí? Si no podemos expresar, ¿sí? Este enojo a alguna situación, como va a aparecer ese miedo cuando por ahí estamos tristes y una tristeza que se bloquea, que se trata de tapar, que no se trata de expresar, aparece esto, ¿no? Imaginémonos que el enojo no está mal visto dentro de la familia y tengo enojo porque algo sucedió a nivel familiar. Entonces estoy enojada con alguno de mis padres o con alguna persona cercana que ha tenido la crianza. Es muy probable que si ese enojo ha sido bloqueado, ha sido tapado, ¿sí? O ha sido, digamos, reprimido, ¿sí? En realidad aparece esto, ¿no? Un cúmulo de cosas que va agrandando este enojo, ¿sí? Que en algún momento va a salir a la luz. Y ahí aparecen estas manifestaciones de conductas de una persona que está muy cargada, que al fin y al cabo le dijiste A y empezó a gritar. Bueno, habla de eso que en realidad necesitamos registrar, pero también necesitamos darle luz, porque recordemos que está por algo. Es como negar algo que en realidad está en nosotros y que en su momento no se pudo gestionar, ¿sí? La parte de nuestro comienzo es tan importante, siempre los decimos acá en la radio, ¿no? Nuestra mente no entiende de espacio y de tiempo, entonces es muy probable, ¿no?, que nos conectemos quizás con ese enojo pasado, ¿sí? Entonces, cuando el enojo estuvo, ¿sí?, digamos, prohibido, ¿sí? Pasa esto, sucede que en realidad no podemos enojarnos. Es decir, está mal visto el enojo, no podemos enojarnos. Y ahí es donde se altera nuestra función básica, que era expresar ese enojo, sentirlo, porque por algo está. Tiene una razón de ser, ¿sí? En realidad, no es que justifiquemos al enojo, para nada. Tenemos algo que en realidad nos está cuidando y registrarlo dentro de nuestro cotidiano está bueno. Hay maneras, obviamente, de poder suavizar este enojo para que esté, para registrarlo, para tomarlo en conciencia, para revisar por qué me está pasando esto que me enoja, ¿sí? Que me hace poner un límite a esto que no quiero que pase más allá. Es decir, a ver, convengamos, ¿sí?, ¿no?, en una temática de pareja. En una temática de pareja estamos, una persona, ¿sí?, el marido se enoja porque la mujer va a salir, ¿sí? ¿Tiene una razón de ser? Bueno, sí, el enojo, ¿cómo se manifiesta? Desde el grito, porque en realidad necesita ser escuchado, porque no está sintiéndose escuchado por la mujer que no quiere que salga, porque se le aparecen miedos, ¿sí? Bueno, pero se enoja, ¿sí? Y de alguna manera sí altera toda esa dinámica a la cual no se registra el porqué de ese enojo. Tiene una razón de ser, por supuesto. La reacción en el otro, obviamente, va a ser de asombro, asombrarse ante un enojo que en realidad tiene una razón de ser, sí, pero no se justifica. No se justifica el grito, no se justifica la violencia, no se justifica, pero en realidad sí tienen una razón de ser. Por algo se están gestionando de una manera equivocada quizás, porque no es necesario un grito para poder, ¿sí?, cuestionar, para poder expresar ese temor, ¿sí?, que tenemos. Entonces, ¿sí?, ¿qué pasa? ¿Sí? En este vínculo de pareja, levanto la voz porque no quiero que salgas, le dice a la mujer. Obviamente, ¿sí?, ahí estamos viendo que detrás de ese enojo hay un miedo
un miedo terrible a que le pase algo a la mujer, a que en realidad sus miedos inconscientes de su inseguridad, porque recordemos que seguramente va a ser desde la inseguridad que podemos manejar y manipular desde el enojo un montón de situaciones, ¿sí? ¿Qué pasa con este enojo? ¿Lo podemos poner a la luz? Por supuesto que manifestarlo está bien, porque en realidad estamos hablando de que acumular enojo no está bueno, porque es una función que nuestra mente está necesitando ante algo que atenta a nosotros. La temática es no vivir enojado y no, obviamente no podemos estar vibrando desde el enojo, ¿sí? Pero podemos hablar, sí están las vías de expresión, de comunicación, de gestión emocional, respirar ante lo que nos está sucediendo. Porque cuando uno respira y oxigena, va a ponerle a esa mente, ¿sí?, el porqué detrás de ese enojo. Puede haber, ¿sí?, otra, digamos, emoción primaria, y este enojo es lo que se muestra, pero detrás de todo eso es muy probable que haya algo más. Puede ser una tristeza, puede ser un miedo, ¿sí? Entonces, pensemos que dentro de las emociones, el enojo tiene una razón de ser, ¿sí? La idea no es evitarlo, porque les digo, yo atiendo a muchas personas a los cuales, ¿sí?, cuando observamos esta acumulación de enojos, seguramente la vamos a trasladar a nuestro presente. Lo que necesitamos es revisar por qué, ¿sí?, el enojo no ha podido ser procesado, ¿sí? Si está muy conectado a un enojo que en realidad es un enojo de un ser adulto, o un enojo que ha quedado pendiente desde esa infancia. Miren la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? Es que uno lo podemos gestionar y el otro en realidad tenemos que llevar un proceso, ¿sí?, un proceso necesario para poder soltar esas cuestiones que han sido elaboradas, mantenidas por mucho tiempo. Entonces, a ver, para realizar un proceso terapéutico, ¿sí?, para poder gestionar esto que está mal visto, pero es necesario porque, a ver, funcionalmente lo necesitamos para poner límites, para ver si nos tenemos que defender de la amenaza inminente o de atacar en alguna situación, ¿no? Necesitamos esta parte funcional del enojo. El tema es ver cuando es necesario y poder ponerle mente y gestionar conscientemente el enojo, ¿sí? Es decir, esta emoción displacentera que no causa placer, que es una vibración bajita, porque cuando estamos enojados, imagínense, es como todo, el pensamiento, tenemos 70.000 pensamientos por día, son un montón de pensamientos. Imagínense que estoy pensando que estoy enojada porque mi pareja me dijo tal cosa. Y vuelvo y estoy enojada y el enojo, y por qué me lo dijo, y lo hice, pero le grité, pero no me gritó, me gritó. Toda ese pensamiento se hace, ¿sí?, un bucle al cual de los 70.000 pensamientos dominaron mi día, ponele 20.000 pensamientos a razón de esa situación, a razón de esa emocionalidad que sostuve a lo largo de un tiempo. Es decir, acumulamos tiempo de enojos, acumulamos tiempos de tristeza, acumulamos tiempos de miedos que hemos transitado. Ahora, ¿están mal vistos? No. Las emociones son todas positivas porque tienen una función de estar, tienen una razón de ser. Y la razón de ser es conectarnos con la vida, sin quererlos, es eso, es el sentido de sobrevivir frente a esta vida, a la cual en la vida no te dijeron, ¿sí?, que seas feliz, que disfrutes. No, te dicen sobreviví, trabajá, comé, alimentate. Si tenés algún sueño, realizalo. Pero bueno, esto es otra temática para hablar de esto que tiene que ver con la vida, ¿no? Con esto que es simplemente un camino de aprendizaje, de encuentros, y de encuentros con uno mismo, encontrándonos a nosotros y gestionando esto que nos sucede absolutamente a todos, ¿eh?
Los enojos no son particularmente... Hay gente que es más enojona, por supuesto, ¿sí? Pero eso no significa que esté mal, sino que está gestionando ese enojo, esa sensación, esa emoción que tiene de una manera que la sostiene en el tiempo. O quizás que no pudo revisar esas heridas emocionales que han quedado, esas marquitas desde el enojo, y se trasladó a sus días, ¿sí? Por eso es tan importante a veces poner un poco de luz a esto que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Nosotros cuando estamos en crianza, cuando somos hijos, cuando somos padres, no nos damos cuenta de la importancia, que nos equivocamos, que estamos aprendiendo, por supuesto, pero es importante saber que hay una química detrás de esa emoción, que hay algo que nos hace bien, que nos hace continuar, que nos hace vibrar lindo, y justamente esta displacentera es necesaria también sentirla así, pero la idea es saber por qué está en nuestra vida y que tiene una razón de ser. Así que, bueno, los dejo en este hermoso día de martes. Hoy aportamos un poquito de luz para esta emoción, ¿sí? Esto es el enojo que tiene una razón de ser, ¿sí? Como ya lo hemos hablado, que está bueno saber cómo gestionarlo desde la respiración, desde enfocar los pensamientos en algo que le dé luz a ese pensamiento que en realidad, ¿sí?, está tratando de defenderme de algo posible que pueda llegar a pasar, ¿sí? Y levantamos la voz y empezamos a sentir una química la cual, ¿sí?, es necesaria gestionarla, por supuesto. ¿Para qué? Para que podamos canalizarla desde algún lado. ¿Positivo? Sí, por supuesto, desde la expresión, desde la comunicación, desde el consenso, desde el salir a caminar un poco, a oxigenar nuestra mente y a conectarnos con la vida, con la naturaleza, con las cositas que hacen bien, y de lo que hace bien, mucho más. Somos química, somos energía, estamos transformándonos. Hay una palabra muy linda que tiene que ver con la alquimia. Podemos cambiar nuestros estados vibracionales y les acerco simplemente eso, ¿no? Podemos sentirnos mejor, podemos vibrar lindo, ¿sí? Tenemos que ponernos en la gestión de las cosas, ¿sí? Y con ayuda es siempre mucho mejor, por supuesto. A veces gestionar desde nuestro lugar no podemos, necesitamos la mirada del otro, necesitamos terapia, necesitamos un médico, necesitamos alguien que nos muestre alguna otra versión, porque a veces, solo a veces, gestionar desde nuestro lugar, ¿sí?, implica muchísima energía, a lo cual por ahí necesitamos la mirada del otro. Así que bueno, les quiero comentar una cosa muy importante, ¿sí? Que estamos acá haciendo una campaña para una personita que recién ayer nació, se dio a luz a Valentino, ¿sí? Es el nieto de Valeria Flores. Hay una cuenta a la cual pueden depositar desde su humilde lugar lo poquito que puedan para transitar este periodo, porque bueno, se van a quedar en el hospital de niños, ¿sí?, lo cual es una inminencia a nivel hospitalario, y bueno, están necesitando de la ayuda tuya, la mía, de todos un poquito, aunque sea desde el pensamiento. Yo creo que eso también hace, no es necesario la energía, sino más que el pensamiento, y poder ayudarlos con lo que puedan, ¿sí?, para transitar justamente este proceso que están como familia llevando con mucha luz. El pensamiento, el amor va a ser necesario para todo, con mucha fe. Así que bueno, yo les voy a dejar después, ¿sí?, el CBU, si pueden comunicarse, si pueden mandar un mensajito, lo que necesiten para aportar y ayudarlos a ellos como familia, ¿sí?, a esta nueva vida que ha venido a este mundo. Y bueno, se lo vamos a motivar este proceso que va a tener tu tiempo, pero con mucha fe, con mucho amor. Así que le mandamos ahí a la familia Onsari, a Valeria Flores, ¿sí? Esto, y después, bueno, acá en la radio también están haciendo la campaña, así que ya saben, con Hugo Segurola, estamos acá, cualquier cosa pueden preguntar y consultar, después lo vamos a mandar, cualquiera que se acerque, es un poquito de cariño y lo mínimo, ¿sí?, desde su humilde lugar. Por eso digo, también, si no podemos, el pensamiento, la luz, el amor, la palabra, el abrazo, ¿sí? Así que, bueno, los dejo con mucho, ahí está
Carlos ahí haciendo el aguante a toda su familia. Así que, bueno, los dejo para el próximo programa. Vamos a seguir con las emociones. Me olvidé el chivo donde estamos haciendo la atención terapéutica. Estamos en Dinamarca 655. Estamos en Avenida Santa Gata. Sí, Olguita, le mando saludos a Olguita, que está ahí. Estamos todos en un lindo, no sé, es una cadena de cosas lindas. Está buenísimo, le mandamos un besito. Por eso no la pude atender, pero bueno, estamos conectándonos, vibrando lindo. Necesitamos esa cadena de favores, acciones lindas del corazón. Es necesario, aunque sea una palabra, vos podés, ¿sí? Aunque sea un pensamiento. Y bueno, y seguimos atendiendo en Avenida Santa Gata 845, ahí de manera presencial, online también. Así que les mando mucha luz y mucho amor y hasta el próximo programa.